Bienvenidos, amigos del misterio. No, esa línea es de alguien más. Hola con todos. El objetivo de este video es documentar mi primera experiencia con la ayahuasca, la cual tendrá lugar el día de mañana en la selva. Para eso viajaremos en avión hasta la ciudad de Pucallpa y luego navegaremos en barco hasta el pueblo de Contamana en el departamento de Loreto. En el pasado yo ya he tenido experiencias con sustancias psicodélicas, sustancias que inducen a estados alterados de conciencia, para ser más específico con LSD y con DMT. Ahora voy a realizar una especie de mini documental en el cual podré compartir con ustedes esta travesía, contarles un poco más acerca de ella y descubrir si es que guarda algún tipo de relación con mis experiencias psicodélicas previas. Sin más que agregar, los veo en el aeropuerto. Y bueno, llegó el gran día, ya estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, son aproximadamente las 3 de la mañana, nuestro vuelo hacia Pucallpa sale a las 4:30 y la duración del mismo es entre 40 y 50 minutos. Nos vamos hacia el encuentro con la Pachamama. Smoking en el malecón, sintiendo el aroma de la flor de la canela, que morena, que bajo tela se quema y con cautela prende candela que eleva. Bueno, ya llegamos aquí a la ciudad de Pucallpa y lo que vamos a hacer ahora es ir hacia el pueblo, hacia el puerto, y ahí vamos a tomar una embarcación que nos va a llevar hacia el pueblo de Contamana. Vamos. Bueno, ya acabamos de llegar al lugar en donde vive el chamán, que es el señor Armando. Él es un chamán con más de 20 años de experiencia ofreciendo y ejecutando estas ceremonias de ayahuasca. Ustedes no sé si saben, pero en lo que respecta a las ceremonias de ayahuasca, es imprescindible la labor del chamán. Es una piedra angular en la ceremonia, ya que él es el que te guía durante toda esta ceremonia, durante todo este ritual. Él es el que te ayuda, él es el que te va llevando por el lugar donde tú tienes que estar, y en caso suceda cualquier cosa, él siempre está ahí para guiarte y para devolverte acá. Como les comento brevemente, nosotros llegamos a Pucallpa en la mañana. De Pucallpa salimos para el pueblo. Del pueblo tomamos una embarcación que le llaman aquí el Rapidito, y es bastante rápido en realidad este barco, pero con todo y eso se demoró casi alrededor de 6 horas para navegar en el río Ucayali. Después de 6 horas de navegación hemos llegado al pueblito de Contamana. Luego de eso hemos tomado otro bote ya más pequeño y hemos venido en bote aún más adentro en la selva, en la jungla, aproximadamente 1 hora. Y bueno, ahora estamos literalmente en medio de la selva, y aquí es donde dentro de unas horas vamos a tener el ritual y la ceremonia de ayahuasca. Durante la ceremonia yo no voy a filmar porque es un ritual sagrado, no se filma. Aparte que no se podría ver nada porque la ceremonia y el ritual de ayahuasca se realiza totalmente a oscuras. Es la tradición, tiene que ver también con un factor de que cuando uno está bajo los efectos de la ayahuasca se vuelve hipersensible, los sentidos se agudizan. Entonces mientras menos estímulos haya en el ambiente, mejor. Así el viaje es más introspectivo. Les enseño, la ceremonia se va a llevar a cabo en esta cabaña que se ve por acá. Ahí dentro de unas horas, yo tendré un viaje de conciencia
y veremos realmente qué es lo que sucede. No puedo adelantar mucho, pero espero que sea un viaje de aprendizaje y ya supongo que el día de mañana les estaré contando mis primeras reacciones y mis primeros comentarios sobre qué sentí, qué experimenté en este viaje astral, en este viaje de contacto con el universo y con la madre naturaleza. Los veo mañana. Oscar se va a quemar. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. La ceremonia tuvo lugar en la noche del día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche. Hemos tenido una ceremonia que ha durado hasta aproximadamente las 2 de la mañana, 2:30. Todavía me siento un poco mareado. Es como si todavía estuviera un poco dopado con la sustancia. Mi primera reacción sería decir que ha sido un viaje muy poderoso. Ha sido una experiencia bastante fuerte, más de lo que yo pensaba. Yo sentía que gracias a mis experiencias previas con DMT y con LSD, la ayahuasca iba a ser como que de repente una continuación de estas experiencias donde yo iba a poder tal vez estar en control del viaje y iba a poder aprender, pero definitivamente no fue así. A la hora aproximadamente después de haber hecho la ingesta de la ayahuasca, el viaje despegó por completo y yo realmente siento que estuve en un estado donde perdí prácticamente ya la noción de quién era yo. El viaje fue muy intenso en realidad. Ayahuasca is a hell of a drag. Bueno, la ayahuasca lo que es una puerta, ¿no? El mismo nombre de ayahuasca es la soga de los muertos. Ha sido un viaje muy fuerte, muy introspectivo. He visto bastantes cosas. Hubo momentos álgidos, hubo momentos así de paroxismo, donde yo realmente ya estaba literalmente no sé dónde. Simplemente en mi mente sucedían cosas y yo estaba por algún lado. En toda esa escena yo estaba por algún lado, pero no sé bien dónde. Y sí, en realidad yo siento que la ayahuasca es una sustancia a la cual hay que tenerle mucho respeto. Realmente es el espíritu de la selva. Yo le diría a todos los que quieren probar esta sustancia que el efecto es distinto para cada persona, ¿no? Pero definitivamente yo recomendaría una madurez mental, un trabajo previo antes de la experiencia misma, un trabajo de autoconocimiento y autodominio. Ya en estos días voy a asimilar un poco más el viaje y daré una segunda opinión un poco más concienzuda al respecto, con lo que crea conveniente compartir con ustedes. Ahora simplemente resta descansar. El día de hoy vamos a descansar, vamos a ir a la laguna a nadar. Muy agradecidos con el maestro Armando, también con nuestro guía Oscar, que nos han ayudado bastante, y con todas las personas aquí de esta comunidad Shipiba. Han sido muy amables, realmente un gran ejemplo de seres humanos los que he encontrado acá. Muy humildes, muy espontáneos, eso a mí me ha encantado en particular. Y nada, vamos a relajarnos y los veo luego. Y bueno, ya estoy aquí de vuelta en Lima. Han pasado 5 días desde que tuvo lugar la ceremonia y ahora voy a poder contarles con un poco más de detalles lo que fue para mí esta experiencia, que considero que ha sido una de las experiencias más profundas y fuertes que he tenido en mi vida definitivamente. La ceremonia tuvo lugar, como les comenté antes, alrededor de las 9:30 de la noche.
Para eso, a las 6, 6:30 nos mandaron a nuestras cabañas a descansar, a tratar de dormir un poco para recuperar fuerzas, ¿no? Después de todo el trajín del viaje. Y para poder estar más equilibrados para la experiencia en sí. Yo personalmente no pude dormir, estuve escuchando música un rato y después estuve meditando, ¿no? Tratando de tener la conciencia en el momento presente y no prestarle mucha atención a los pensamientos. Para todo esto yo les cuento que nos habían dicho que había que hacer una limpia, una dieta. De 3 a 7 días antes de la ceremonia de ayahuasca, uno no tiene que comer ningún tipo de carnes rojas, mucho menos carne de chancho, tampoco pescado, tampoco alcohol, no ajís, nada de sexo en ninguna de sus formas. Y bueno, si gustas puedes comer tal vez pollo, ¿no? Si lo quieres hacer mejor incluso, una dieta vegetariana es la más idónea. Yo hice caso a la dieta, inclusive estuve haciendo la dieta 15 días antes, limpiándome física y espiritualmente. Cuando llegó la noche nos llamaron a todos a esta cabaña, que ellos la llaman La Maloca, que es una cabaña selvática, y entramos. Para eso estaban dispuestas unas colchonetas en círculo alrededor de la cabaña. En una colchoneta estaba el maestro chamán, en otra estaba también la esposa del chamán, que también es una chamán con muchos años de experiencia en rituales de ayahuasca, el hijo del chamán, que también es un chamán con experiencia en estos rituales, y estaba un aprendiz de chamán que era el amigo que nos llevó a la selva, y unas cuantas otras personas que al igual que yo estábamos viviendo la experiencia de la ayahuasca por primera vez. Entramos a La Maloca, para eso yo llevaba conmigo algunas cosas que nos habían hecho comprar en el pueblo. Una de ellas es esto que ven acá ustedes, que se llama agua de Florida, que es un agua que dicen que te tienes que echar en medio del viaje de la ayahuasca porque esto ayuda a equilibrarte, a disminuir los miedos que puedas tener, a centrarte un poco más. Lo curioso de todo esto es que durante mi viaje yo olvidé por completo que tenía esta botellita a mi costado y no me eché nada, y acá la tengo nueva, la tengo de recuerdo. Otra cosa que también llevamos con nosotros era tabaco, que en la selva le llaman los mapachos, que en realidad vienen a ser cigarrillos de tabaco, que son unos cigarros que el chamán utiliza para esparcir el humo en tu cabeza y en el ambiente, y según este humo lo que hace es alejar los malos espíritus y también hace que el viaje sea un poco menos turbulento. Entonces llegamos, nos instalamos. Para eso todas las luces estaban apagadas, o mejor dicho no había luces, solamente había unas pequeñas velas en el suelo, la visibilidad era muy poca, casi nula. Nos echamos, nos relajamos un poco, el chamán nos dio algunas recomendaciones. En realidad nos dijo: muchachos, si ven unas serpientes gigantes o unas lucecitas como estrellas, no se asusten, es parte de la visión. Y luego de eso nos fueron llamando uno por uno y nos acercaron el vaso, ¿no? Que es un vaso pequeño, en realidad de este tamaño, con la ayahuasca. Te hacen pedir un deseo, me dijeron a mí que pida algo a la tierra, y luego yo procedí a beber. El sabor de la ayahuasca es un sabor fuerte. Yo lo puedo relacionar un poco con el sabor incluso de la chicha de jora. Yo sentí un poco del sabor alcohólico. O sea, por tratar de explicar algo, ¿no? Obviamente esta bebida no tiene nada de alcohol, pero para relacionarlo, para que se den una idea de a qué sabe esto, es un sabor un poco fuerte. También es bastante pastoso. Es como estar tomando un surtido bien concentrado. No es totalmente líquido. No es totalmente desagradable. No es como que digas: wow, qué feo sabe esto, no lo puedo pasar, lo quiero vomitar. No, yo no lo sentí así al menos. Y bueno, luego de tomar la ayahuasca, procedí a echarme en la colchoneta, nos echamos todos, y así hemos estado aproximadamente 40 minutos, de media hora a 40 minutos. Después de ese momento, yo empecé a sentir que verdaderamente empezaba a hacer efecto la ayahuasca, ¿no? Y a medida que iba subiendo en intensidad, yo trataba de estar en todo momento en un estado ecuánime. Empezaba a sentir cómo empezaban a subir un poco los mareos, empecé a sentir como que si todo mi cuerpo empezara a vibrar. Es difícil de explicarlo, una vez más les digo, para alguien que no ha tenido esta experiencia es de repente difícil darle a entender qué es lo que uno siente. La analogía que yo siempre pongo es como tratar de explicarle qué es un color a un ciego de nacimiento, ¿no? Por eso trato de poner analogías y ejemplos para que se puedan dar una idea. Lo que yo empecé a sentir era que mi cuerpo empezó a vibrar y empecé a escuchar como un pitido, ¿no? Un pitido que iba subiendo.
Literalmente yo podía sentir en el oído ese pitido y podía sentir que mi cuerpo vibraba. Pero para todo eso yo trataba de mantenerme concentrado, trataba de mantenerme ecuánime, sin asustarme, tranquilo, tratando de documentar todo lo que sentía. Uno siente en realidad cómo va subiendo esto en poder. Es una fuerza que entra, aunque mejor dicho, que sale dentro tuyo y que te sobrecoge. Es como un sentimiento que va creciendo en intensidad y que llega un momento en el que tú sientes que ya es muy fuerte la sensación. Tú dices, wow, ¿qué es esta sensación que me embarga y que me embriaga? Y que empieza cada vez a subir más en intensidad. Empieza uno a sentirse mareado. Es como si estuvieras realmente borracho. Para todo esto yo estaba con los ojos cerrados y cuando empiezo a sentirme ya que el viaje estaba subiendo en intensidad, yo me siento y empecé a respirar conscientemente. Esto también nos lo había dicho el chamán, que tratásemos siempre de respirar conscientemente. Respiraciones conscientes cada vez que sentíamos que el viaje se iba haciendo muy fuerte y que perdíamos el control. Es una muy buena forma de regresarte a la realidad, prestarle atención a la respiración. Yo empecé a hacer eso, empecé a respirar conscientemente y poco a poco sentía cómo yo iba perdiendo control de mi conciencia. Poco a poco yo empecé a sentir que me resultaba más difícil permanecer atento y no prestarle atención a lo que sucedía en mi cabeza. Cada vez sentía que la fuerza de mi mente se iba incrementando y que se iba haciendo como un remolino y poco a poco yo me iba sumergiendo en él. Luego de esto, como ya les comenté, el chamán más o menos sabe cuál es el tiempo que tiene que pasar entre que tú tomas la ayahuasca para que empiece a hacer efecto. Y el tiempo que pasó, como les comento, es aproximadamente 40 minutos. Y luego de eso, el chamán empezó a cantar los ícaros y también su hijo empezó a cantar los ícaros y también su esposa empezó a cantar los ícaros, ¿no? Entonces habían 3 cantos distintos que se superponían uno encima de otro y empezaron a sonar una cacofonía de cánticos. Y lo curioso de todo esto es que a los 2-3 segundos que yo empecé a escuchar los cantos, literalmente es como si hubiera sentido una patada de mula en el cerebro y ¡pum!, despegué. En muy poca cantidad de tiempo se hizo mucho más fuerte. En ese momento yo perdí casi la noción de quién era. Es muy difícil una vez más explicarlo, pero lo que les puedo decir es que en un momento yo ya no estaba. Simplemente hubo actividad dentro de mi cabeza. Y ha sido tan fuerte, ¿sabes? Ha sido tan fuerte que ahora me cuesta un poco de trabajo recordar y asimilar bien qué fue lo que pasó, porque es casi como si yo hubiera estado en trance, como cuando tú estás pero no estás, como cuando estás con una fiebre muy alta y empiezas a delirar y después recobras la conciencia y dices qué es lo que ha pasado. Yo siento que realmente estuve así. Empezó a haber actividad en mi cabeza, las ideas se aglutinaban una detrás de otra y yo ya no estaba en control. Yo perdí la noción de dónde estaba, inclusive no sabía si las demás personas estaban a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás. La cabaña había desaparecido, yo cerraba, abría los ojos y me encontraba perdido espacialmente. Yo puedo decir que en mi cabeza yo ya dejé de estar un momento y lo único que había era actividad mental errática. Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Me volví muy torpe, me pesaba el cuerpo, me costaba levantar las manos, me costaba sentarme. Me entró frío y me demoré como 2 minutos en ponerme la chompa. No encontraba las mangas. Trataba de encontrar mi baldecito, porque para eso a todos nos ponen un pequeño balde con agua en el cual tú puedes vomitar. Y yo a duras penas encontré mi balde y tuve algunas arcadas pequeñas, pero no vomité. En ningún momento vomité. Preguntándole luego a mis amigos experimentados, doctos en el arte de la ayahuasca, ellos me dicen que alguna de las razones o motivos por la que yo no vomité puede ser que es porque yo hice muy bien mi dieta. Yo estuve 15 días limpio, mental y físicamente limpio, y eso hace que no haya problemas con el espíritu de la ayahuasca. Otro de los motivos me dijeron que puede ser porque yo en los últimos tiempos, en los últimos años, he venido haciendo bien las cosas, mental y físicamente. Mi recipiente, mi espíritu está limpio y por eso no tengo problemas en entrar en la misma frecuencia que la ayahuasca. Y otro de los motivos también puede ser el hecho de que yo ya antes he tenido experiencias con psicodélicos, con estas sustancias enteógenas, ¿no? Me dijeron que de repente yo ya he abierto las puertas de la percepción un poco, entonces por ese motivo no fue tan brusco el choque, ¿no?, de esta experiencia. Hubo otro amigo que sí vomitó bastante.
Parecía que se le salía el alma con los vómitos, ¿no? Eran una mezcla de entre gritos y vómitos. Y eran unas arcadas bastante fuertes y hubo bastante vómito. En mi caso no hubo eso, pero bueno, como les comentaba, hubo un momento en el que yo ya no estaba ahí. Trataba de recobrar la conciencia por segundos, pero no podía al principio. Fue muy fuerte. Luego de eso, bajó, la intensidad baja. Yo había escuchado que el viaje de la ayahuasca, al igual que otras drogas psicodélicas, viene por oleadas. ¿A qué me refiero? Te viene, sube en intensidad un momento, luego baja la intensidad y cuando tú piensas que ya pasó todo y dices, wow, ¿qué tal viaje? Gracias, vuelva pronto. No, aguántate. Round 2, fight. ¡Frum! Nuevamente despega el viaje. Y eso fue lo que me pasó a mí. Después de que el viaje empezó a bajar en intensidad, yo empecé a sentir esta conexión cósmica. Empecé a sentir esta paz, este éxtasis, esta comunión. Probé un poco del maná del universo. Empecé a sentir una gran paz, un gran alivio. Y sentí una voz que me decía que todo estaba bien, que yo estaba haciendo bien las cosas, que todo iba a estar siempre bien, que era un ser hermoso, que era un ser de luz y que todo estaba perfecto. Y escuchar eso en ese estado alterado de conciencia fue muy bonito para mí. En ese momento yo dije, wow, qué bueno que siento esto. Esto era lo que estaba buscando. Esto era lo que yo ya había sentido antes con mis otras experiencias psicodélicas. Este es el lugar en el que yo quiero estar. Esto es lo que se siente cuando uno muere. Fue muy bonito. En ese momento yo me acuerdo que empecé a cantar con el chamán. Me dieron ganas de cantar, repetir los ícaros a mi manera. Empecé a aplaudir primero con los pies, luego con las manos. Y yo estaba como que en ese estado de embriaguez, cantando los ícaros junto con el chamán, ¿no? ¡Ey, ay, 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 ay! Aplaudiendo. Y fue una sensación muy bonita de paz, muy profunda. Y como les comentaba, yo sentía que ya había pasado lo peor, pero yo tenía en mente que podía venir una segunda oleada. Y así fue como sucedió. Pasaron unos 5 minutos aproximadamente, me volví a echar y empezó la segunda parte del viaje. La segunda oleada del viaje fue incluso más fuerte que la primera. Empezó el segundo round. Yo nuevamente, ¡pum!, me fui. Los mareos eran muy fuertes y perdí nuevamente la noción de quién era. Actividad totalmente errática en mi cabeza. Pensamientos que iban y venían, que yo no le encontraba la lógica. Era como si yo estuviera en medio de un torbellino, un huracán de categoría 8, volando. Y para esto, cuando yo sentía que ya no estaba en control, cuando yo sentía que ya no podía ni siquiera pensar, habían segundos en donde yo recobraba la conciencia y respiraba y decía, loco, estás en el ojo del huracán. Aquí es donde sucede la magia, aquí es donde puedes ver los duendes, aquí es donde puedes ver al espíritu de la Pachamama, aquí es donde puedes hacer preguntas y serán respondidas, aquí es donde puedes averiguar cómo se creó el universo, qué sucede después de que mueres. Trata de descubrir algo. Si tienes que descubrir algo, este es el momento. Todo esto sucedía en una fracción de segundo y en esos momentos en donde yo sentía que tenía que sacarle algún tipo de provecho, era como tratar de agarrarme a una tabla en medio del huracán, pero nunca me podía asir a la tabla. Era como que agarrar la tabla así y el poder del huracán nuevamente me succionaba el torbellino y yo nuevamente me perdía en esta actividad errática y yo ya no estaba más y lo único que había era, no sé. En un momento pude darme cuenta de lo que significa volverte loco. Yo creo que durante algunos minutos realmente he estado en estado de locura, psicosis. Yo pude experimentar y sentir y dije, así es como se sienten los locos. Solamente que ellos siempre viven en este estado. Y me di cuenta de eso porque en momentos cuando recuperaba la conciencia me encontraba a mí mismo balbuceando palabras sin sentido. Yo estaba hablando cosas, pero yo no sabía que estaba hablando. Era como que mi boca simplemente se movía y gesticulaba. Y cuando yo me daba cuenta, me veía a mí mismo hablando. Y decía, wow, qué raro. Y bueno, me erguía en la colchoneta, me volvía a echar, me agarraba la cabeza. Decía, wow, qué fuerte está la lechuga. Qué fuerte es esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Intenté ponerme de pie un momento, pero me caí. Estaba totalmente mareado. No podía ponerme de pie. Pero para todo eso, lo digo nuevamente, por más que en algún momento sentí que ya estaba en un estado totalmente caótico, jamás deseé que esto se detuviera. Jamás tuve miedo. Jamás dije, me voy a volver loco, quiero que esto pare, por favor, señor chamán, ayúdeme. Imagínense estar en medio de la selva, el pueblo más cercano a 1 hora en lancha, totalmente a oscuras, con la luz de las velas.
en contacto con tu inconsciente más profundo, sintiendo que te estás volviendo loco. Yo siento que ha sido el momento en donde he estado más arrojado a la existencia. Es como que sumergirte en el océano sin ningún barco alrededor. Es algo muy fuerte, pero en ningún momento decía que eso se acabara. Sabía que no iba a acabar, aún así yo lo decía. Es simplemente ajustarte el cinturón de seguridad y disfrutar el viaje, me imagino. Luego de esto, cuando ya llegué al clímax del viaje, yo realmente sentí que estaba muriendo. En mi cabeza tuve la certeza de que estaba muriendo o que me estaba yendo y que ya no iba a volver. Podía sentirlo. Cuando estás en ese estado, cuando todos tus sentidos se han agudizado, cuando el poder de tu mente se ha hecho tan fuerte, cuando has sido depurado, estás en un estado de percepción muy, muy elevado. Cuando estás en ese estado y sientes adentro algo que te dice que estás muriendo, tú le haces caso. Yo sentí que ya todo aquello era tan errático y sentí que ya me estaba yendo y que no iba a regresar. Ese fue un momento muy, muy, muy poderoso, muy profundo. Pero con todo y eso, te diré que aún así no sentía miedo. No deseé no estar ahí, no deseé no haber tomado la ayahuasca. No sentí realmente miedo. Es difícil, ¿no? ¿Cómo estás sintiendo que te estás muriendo pero no sientes miedo? Y acá es donde entra a tallar a aquello que dije antes en cuanto a la madurez que uno tiene que tener para afrontar estos viajes de conciencia. Una madurez mental y espiritual. Hay una frase muy famosa que a mí me caló bastante hondo, ¿no? Una frase de Terence McKenna, el famoso etnobotánico, psiconauta y escritor que dedicó toda su vida al estudio de los estados alterados de conciencia. En una de sus tantas charlas que se pueden encontrar de él en internet, él dice que a la naturaleza le encanta la gente con coraje. La naturaleza, el cosmos, el infinito, ama a la gente con coraje y con valentía. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que haber dentro tuyo un verdadero espíritu de conocimiento. Es como que los primeros pioneros que ponen los pies en tierras que nadie conoce. No sabes con qué te vas a encontrar, no sabes qué vas a ver ahí. Pero aún y con todo eso, tú tienes esa curiosidad sana por conocer, por descubrir. Realmente quieres saber por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo en este planeta, en este mundo. Y para hacerlo uno tiene que ir a lugares donde no muchas personas han estado antes. Como dice otra frase de otra persona muy famosa, ¿no? William Blake, el escritor del siglo XVIII, él dice, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería al ser humano como realmente es, infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las puertas de tu percepción, de tus sentidos se depuran, cuando tú logras abrir un poco más las cortinas de la realidad para ver un poco más allá, ves cosas muy fuertes, muy poderosas, cosas que te embriagan, cosas para las cuales tu cerebro no está preparado. Pero aún y con todo eso, es imprescindible no tener miedo, porque si tienes miedo, tu estado de frecuencia y de vibración es muy bajo y no vas a poder entrar realmente en contacto con los secretos y con las verdades y con estos seres de luz. Por eso mismo yo, inclusive en el paroxismo del viaje y en el momento en el que yo sentía que estaba muriendo, no tuve miedo. Simplemente me arrojé. Estuve ahí y dije, lo que tenga que pasar, que suceda. Y pasó, ¿no? Luego de unos momentos, la intensidad del viaje empezó a disminuir. Ahí fue donde empezaron a pasar otras cosas raras. Yo sentía que cuchicheaban por mis oídos alrededor. Sentía que me susurraban cosas. Y yo abría los ojos y no había nadie. Y sentía que corrían por mi costado alguien o algo. Y yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Quiénes están acá? Y no sé por qué, pero yo me encontraba a mí mismo diciendo, ¿qué es lo que habrá estado pasando, no? De repente mi conciencia ha estado en otros planos, descubriendo, viendo cosas de las cuales yo no me enteraba ni siquiera, pero yo simplemente asentía, ¿no? Y también me acuerdo que bostezaba bastante, y eso me dicen bastante gente que ha hecho este viaje de ayahuasca, es algo que sucede, ¿no? Empecé a bostezar bastante, sentía como que un cansancio, una especie de sueño. Unos dicen que los malos espíritus hacen que te dé sueño para que no puedas realmente descubrir todo lo que puedes descubrir o que no aprendas todo lo que puedes aprender. Y una de las cosas más curiosas que recuerdo haber visto en este momento del viaje era que cuando abría los ojos y veía la oscuridad, veía como una tela enfrente de mis ojos con los clásicos dibujos shipibos, ¿no? Unos patrones como si fueran chacanas, cuadraditos. Si uno ve las telas, las pinturas de la selva indígena, shipibas, uno va a ver bastante este tipo de iconografía. Y yo las veía enfrente mío, era como una tela de color amarillo verdoso y los patrones eran muy chiquitos.
dibujos. Y yo veía y decía, wow, esto es exactamente como se ven los dibujos de la selva, ¿no? Entonces eso me hace pensar que este tipo de arte justamente ha nacido a raíz de las experiencias psicotrópicas que ha tenido la gente en la selva durante milenios. Y nuevamente empecé a sentir esta conexión con el cosmos, esta paz infinita dentro mío, una sensación de bienestar. Lo que no vi y lo que yo pensaba que iba a ver era visiones. Hay mucha gente que dice que en estos viajes de ayahuasca sobre todo ve a la serpiente, ¿no? Lo que ellos llaman la yacumama tal vez, ¿no? Una boa enorme que algunas veces te devora, que te come, unos ven duendes. Yo personalmente no vi nada de estas cosas, no tuve realmente visiones o alucinaciones. Todo el viaje fue más que nada introspectivo, sensorial. Luego de esto yo sentí ganas de levantarme y salir un rato de la maloca, ¿no? Necesitaba respirar aire fresco, quería entrar en contacto con la verdadera naturaleza, quería estar en el bosque. Me puse de pie, muy mareado. Cuando uno está bajo el efecto de la ayahuasca realmente está muy mareado, todo te da vueltas. Es como cuando estás en una verdadera borrachera. Pude ponerme en pie a duras penas, caminaba de una manera muy lastimosa en realidad. Salí de la cabaña y me puse a ver el cielo, me puse a ver las estrellas. El cielo estrellado de la selva es hermoso. Y las luciérnagas también que se prenden como fluorescentes en la noche. Y como les digo, no tuve visiones, simplemente esta sensación de paz y tranquilidad y satisfacción por saber que había hecho algo que había querido hacer durante mucho tiempo, que era entrar en contacto con la ayahuasca, ¿no? Cada viaje es distinto, cada persona lo asimila y ve cosas diferentes. Yo he escuchado muchos comentarios, he escuchado muchas experiencias de ayahuasca y la verdad es que son bastante distintas. Hay coincidencias, sí, hay patrones que se repiten, pero al mismo tiempo las experiencias son muy personales y muy variadas. Hay gente que dice que ha visto a Jesús incluso, que ha visto a la tierra, que ha visto serpientes, ha tenido visiones de su infancia. Yo no vi nada de esto. Tuve algunas cosas personales que por lo mismo no voy a compartir, pero tuve un momento en el que sentía que había una voz que me conversaba y me hablaba, sí, sobre un problema en particular que yo había tenido y como que me ayudó a resolverlo, me empezó a hablar. Cuando ya había pasado el clímax del viaje, una voz me empezó a hablar sobre un problema que yo tenía y que ya realmente yo me había olvidado y me dijo, suéltalo, déjalo ir. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a soltarlo. Y bueno, supongo que ahora ya no tengo esa carga encima. Después de esto ya, sinceramente, bajó el viaje. Al mismo tiempo que a mí me bajó el viaje, le bajó a todos. Conversamos un momento, todos nos volvimos a echar en las colchonetas y nos quedamos dormidos ahí hasta el día siguiente. Para resumir, después de esta experiencia, yo le diría a cualquier persona que está interesada en hacer el viaje de la ayahuasca, nuevamente les vuelvo a repetir, es primordial y esencial tener una madurez espiritual y mental, no tener miedo. Vas a ver cosas muy locas, muy fuertes, vas a sentir que no estás en control y eso para muchas personas puede ser algo muy angustiante. La sensación de no tener control sobre lo que está pasando en tu mente puede ser una experiencia muy poderosa, puede generar mucho miedo, incluso pánico. Yo te diría que primero te prepares, que empieces a desarrollar este estilo de vida en el cual tú simplemente te entregas a la existencia. Hay que entregarse a la existencia, sumergirse en el océano y simplemente confiar en que la naturaleza te va a llevar a buen puerto. Otra cosa que les recomendaría es no traten de ir al viaje de la ayahuasca esperando encontrar algo en particular. Yo también cuando entré al viaje de la ayahuasca realmente nunca dije quiero ver esto, quiero sanarme de lo otro. Lo que más me motivó a mí fue el sentido de aventura y si por ahí podía aprender algo, genial. Pero si tú te acercas a este viaje queriendo aprender algo o queriendo que te muestren algo, no es así. No hay que tratar de controlar el viaje ni lo que vas a ver. Lo que tiene que haber es un sentido de renunciación completo y ver qué es lo que sucede contigo. Una vez más digo que la ayahuasca no es para cualquiera. Yo he tenido experiencias psicodélicas antes, pero la ayahuasca ha sido la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida. La ayahuasca no es un juego, es una sustancia que debe ser respetada y debe uno aproximarse a ella sabiendo todo lo que puede suceder. Y al final no pasa nada, ¿sabes? Si realmente no tienes problemas cardíacos, si no tienes enfermedades mentales serias, no te va a pasar nada. Puede ser que la pases muy mal, puede ser que la pases muy bien, pero créeme, van a pasar 4 o 5 horas y tú vas a estar de vuelta. Mira, yo estoy aquí de vuelta en mi casa, tranquilo. Me siento en paz, me siento en calma. Y eso es lo importante. Sé valiente, procura tener un espíritu siempre limpio, tener en orden esto de aquí adentro, tu mente. Si adentro está en orden, afuera va a estar en orden.
Para terminar, les diré que esta experiencia ha sido de harto aprendizaje. Me siento mucho más maduro, me siento con mucha más fuerza. Siento que ahora puedo enfrentarme a muchas cosas en esta vida y que las voy a poder pasar o atravesar alturadamente, maduramente. ¿Por qué? Porque ya he pasado por una experiencia muy fuerte. Es como en la comedia de Dante Alighieri. Para llegar al paraíso, primero hay que pasar por el infierno. Yo ya pasé por el infierno más de una vez y eso me ha dado mucho más madurez. Me ha hecho una persona mucho más fuerte. Y eso es bueno, y eso yo lo agradezco. Hay que tener mucho respeto hacia la naturaleza y hay mucho por aprender. Nosotros realmente estamos en la punta del iceberg. Debajo del agua hay todo un océano por descubrir y nosotros somos partes de ese océano. Nosotros somos una pequeña gota, pero al final la gota contiene dentro todo el océano. Y bueno, eso sería todo. Te agradezco por ver este video. Espero que te haya sido de ayuda. Espero que hayas podido aprender un poco más y que hayan sido resueltas algunas de tus dudas e inquietudes. Conmigo será hasta la próxima. Buenas vibras para todos. Mañana